Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas sea la hora que sea, donde quiera que ustedes estén viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos días que andamos de muchos líos y de muchos problemas. El video que hicimos, que estrenamos ayer sobre agroecología, tiene locos a muchos, me han dicho de todo. Bueno, pero eso es ya, es lo habitual, es lo normal, es lo acostumbrado, y es porque hay gente que no está acostumbrada a que la critiquen. Tú sabes, cuando tienes al público siempre de tu lado y siempre aplaudiéndote, y de pronto un día aparece un señor que te dice, no, es que te estás equivocado y no sabes qué contestarle, pues te enojas. Entonces se ha enojado mucha gente conmigo, lo cual agradezco muchísimo. Esto es en vivo y con todo, siempre se me olvida decirlo y siempre se me olvida decir que yo soy Mauricio José Schwartz o lo que queda de él y que esto es parte del Rey va Desnudo, un canal problemático, complejo, difícil, en un mundo donde todo es de nicho. Los nichos que ocupa el Rey va Desnudo pues son muchísimos. Hablamos de política, de ciencia, de sociedad, de religión, de todo sí, eso sí, unido por el pensamiento crítico, pero de todos modos, y además hablamos de artes plásticas y de poesía y de música, y tenemos nuestra sección de música, nuestra serie de música, que ya vamos por los treinta y tantos videos de música, ha sido impresionante, y el que más visualizaciones ha tenido y anda por las 7000, el de la nueva canción de The Warning Money, lo cual demuestra una vez más que yo tenía razón, porque la gente no está viniendo a ver este video porque diga, ya qué simpático y qué inteligente es ese muchacho que está allí. ¿Cuál muchacho? Bueno, este señor que está allí. Yo soy un muchacho de corazón, pero ¿qué le hacemos? Bueno, pero la gente no dice, mira, vamos a ver a Mauricio, sino que está buscando el money de The Warning y que aterrizan en mis reacciones como aterrizan en muchísimas otras reacciones. Es decir, es el interés por la banda lo que está importando y a mí me da muchísimo gusto. Así que bueno, llegamos a la hora de demoler más mitos y de provocar a la gente para que piense que total, como suelo decir, es gratis. Te puede costar otras cosas, pero dinero no tienes que pagar para pensar. Ya luego cuando piensas te puede costar tus creencias, te puede costar tus mitos, tus supersticiones y a veces hasta amigos. Pero en principio no se paga la entrada. Así que ustedes pueden ver además este streaming es totalmente sin costo alguno. Si quienes nos quieren apoyar está nuestra cuenta de Patreon y nuestra cuenta de PayPal, pero si no nos quieren apoyar y solamente lo quieren oír gratis, pues miren, encantados de la vida, nadie les va a decir nada. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente? Eh, en, un, en, un rápido, en un rápido recorrido por lo que ha pasado, ponemos esto para que se acuerden que nos pueden apoyar y nos pueden ver en Twitter, en Instagram y en nuestra web y en el correo electrónico nos pueden mandar cosas. Decía, estas últimas semanas han sido delirantes en cuanto a cosas que hacer, aparte de lo que ya tengo yo que hacer normalmente. Seguimos con la red de creadores que hemos creado junto con UGT y eso que los tontos llaman el sindicato de youtubers, porque son tontos. Ni es de youtubers, porque incluye creadores de TikTok y de Twitch y de Instagram y de Vimeo y de podcasts diversos y demás. Entonces, pues no es de youtubers y no es un sindicato porque no puedes hacer un sindicato de autónomos, los autónomos no pueden sindicalizarse. Pero bueno, los tontos le llaman así. Pero hemos seguido trabajando en eso. Y además, y esto no es novedad para nadie, yo pertenezco o milito en un partido, en el partido que se acerca más a como yo veo las cosas, no que sea la perfección absoluta, pero se acerca más a la forma en que yo veo las cosas, y es el Partido Socialista Obrero Español, y en estos días estamos renovando la dirección de la agrupación local de Gijón. Entonces la persona a la que yo apoyo para la Secretaría General, que es, eh, que es Ramón García Moncho, a quien ya entrevisté precisamente sobre socialdemocracia, porque tiene conceptos muy importantes respecto a la socialdemocracia, pueden encontrar la conversación que tuve con él aquí en el canal. Pues ahora lo estamos apoyando, lo estoy apoyando personalmente, yo y muchísima gente más afortunadamente, lo estamos apoyando para ser el secretario general de la agrupación socialista de Gijón, donde además el Partido Socialista gobierna, y entonces en este momento se está presentando su candidatura, pero yo no puedo estar allá porque estoy con ustedes, que se me hace un poquito más importante. Dos cosas. Eh, hay, Belia Beltrán me hizo favor de entrevistarme para su podcast Minúsculas, que es en la República Dominicana. Estoy viendo mucha gente de distintos lugares de América Latina y esto me da muchísimo gusto. Entonces hablé largo y tendido con Belia Beltrán
Busquen ustedes Minúsculas, que se supone que es un podcast de cultura sin pretensiones, cosa que me encanta, porque lo poco pretencioso lo tengo de familia. Pues como somos pobres y no nos conoce nadie, somos don nadie, pues ya nacimos sin pretensiones. Y luego también nos hicieron favor de entrevistarnos en el programa Andina Plugged en Colombia de Aerandina Radio, donde estuve con Damaris Ramos, por cierto, conversando largo y tendido sobre música y sobre pensamiento crítico. Es una entrevista de 1 hora que duró más de 2. Y esas me gustan mucho porque las cosas simplemente se dan como se deben de dar y no pasa absolutamente nada. Y por cierto, hablando de latinoamericanos, Lisette de la Rosa nos ha hecho favor de estarnos siguiendo. Lisette es venezolana, pero está en Chile buscándose la vida porque en Venezuela no se puede encontrar mucha vida, que digamos. Y con ella tuve una discusión muy interesante, o no una discusión, pero un ajuste muy interesante, porque esta costumbre latinoamericana que todavía tenemos del señor Mauricio, y yo que ya soy viejo, me siento 100 veces más viejo, porque en los 23 años que ya llevo en España, en abril, en unos días más cumplo 23 años aquí, me he acostumbrado al tú, entonces a la gente se le habla de tú, no importa su edad, no importa nada. A veces, bueno, sí, en ciertos entornos, por exagerar el respeto, sobre todo en la atención al público, se utiliza el usted, pero básicamente aquí se usa el tú. Y cuando me dicen señor Mauricio, cuando me hablan de usted, yo ya me desacostumbré por completo, pero afortunadamente, que espero que Lisette La Rosa no sea la única a la que vaya yo a convencer de que me hable de tú y no me hable de usted. Y bueno, por cierto, vamos a poner nuestra banderita ucraniana. ¿Por qué esta banderita ucraniana? Pues hemos descubierto que molesta a mucha gente, la molesta enormemente. Esta gente que me ha dicho, ¿por qué apoyas a Ucrania y no dices nada de Yemen? Bueno, pero he hablado de Yemen en otras ocasiones. Y de Siria empecé a hablar el día que Bashar al-Assad masacró a un grupo de manifestantes, con lo que se inició la guerra, y esto fue creo que en mayo de 2011. O sea que yo llevo 11 años hablando de Siria, tú nunca has hablado ni de Siria, ni de Yemen, ni de nada. Y ahora vienes a tocarme las narices porque hablo de Ucrania, porque lo que quieres es disminuir, sobajar, reducir o humillar la posición del apoyo a Ucrania porque no te es suficiente, quieres que me solidarice con todo en el mundo. No se puede, no tenemos tiempo los seres humanos ni corazón donde quepa absolutamente todo, lo siento muchísimo. Pero bueno, ahí está nuestra banderita ucraniana. Y vamos a ver qué nos están contando rápidamente en la sesión de streaming, que me parece muy interesante, que luego dice, la gente se va por unos lados medio raros. Araceli Redondo me pregunta sobre Serge Raynaud de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal. A mí, no, yo me acuerdo de Serge Raynaud de la Ferrier porque era el gran promotor del yoga cuando yo era muy joven, ¿no? Pero siempre era un poco raro que el gran promotor del yoga fue un señor francés, altote, de rubio. No es rubio, es de pelo castaño y largas barbas y se fingía como Cristo. Pero era el yoga visto como religión y visto como un rollo místico. Y mira, no funciona así. Yo tengo una hija que es profesora de yoga, pero pero de yoga como forma de relajación, como forma de trabajar tu cuerpo, de aislarte del mundo y estirar y sentirte bien, pero no como un rollo místico. No le entra el rollo místico a mi hija, como yo. Y entonces todo el rollo, cuando el yoga, que finalmente pues, son ejercicios de estiramiento, ejercicios de relajación y concentración, lo conviertes en una especie de camino hacia la iluminación, pues ya no me convences. Pero sí me preguntas sobre un movimiento u otra entidad curiosa que se llama la Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis está en Venezuela, está en todos lados. Nueva Acrópolis está en todo el mundo. Yo los conocí en México y cuando yo tenía el programa muy interesante con Mario Méndez Acosta y Mónica Lavín, nos empezaron a invitar a hablar de cuestiones de ciencia y pseudociencias a su sede, que tenía una sede potente con salón de actos y grandes salas y aulas, y vamos, se veía que allí había potencia económica. Y lo que más me llamó la atención la primera vez que entré en la sede de Nueva Acrópolis en México fue precisamente que tenían vitrinas con libros y fotos y tal de Madame Blavatsky, de quien ya hemos hablado aquí en este canal. También hice enojar a muchísima gente contando la verdadera historia de doña Elena Petrovna Blavatsky,
Siempre hago enojar a la gente. Pero lo bueno es que hago enojar a los tontos y no a los inteligentes. Y me llamó mucho la atención porque otras tenían algo que ver con la teosofía, pero resulta que el lado que tenían que ver con la teosofía era el lado más terrible, el que retomaron en cierta medida los nazis. Y sé que Nueva Acrópolis está considerada una secta nazi en España. Yo yo pregunté, pues me sonaba muy raro lo de Nueva Acrópolis. Claro, te invitaban a hablar de lo que fuera, pero finalmente tú estabas llevando gente a su sede. Y eso era lo que al parecer les interesaba. Dan muchas conferencias, hacen muchas cosas que no parecen tener que ver con la secta ni con la mística, pero que llevan gente a su sede, y una vez que tienen a la gente en su sede, pues ya pueden tirarle el anzuelo de otro modo. Entonces yo me averigüé, estando en México, esto puede haber sido a principios de los 90, averigüé quiénes eran, hablé con gente o leía gente que tenía relación con sectas, como es el caso de Pepe Rodríguez, y decidimos que no íbamos a trabajar para nada, a volver a hacer nada con Nueva Acrópolis. Yo no tengo datos de que sigan con la fuerza que tenían hace 20 o 30 años, pero si siguen por ahí, que quede claro que son considerados una secta destructiva por un lado, y por otro lado con una serie de rasgos que los acercan al nazismo o que son parte del nazismo y que alarma a la gente. Y Raistlin 34 me pregunta algo que me llama mucho la atención porque miren, hay una nueva ley de educación en España y entonces Vox, que es el partido nazi con representación, hay otros partidos nazis por supuesto, pero es el que tiene representación parlamentaria, contó una mentira sobre la nueva ley de educación. Y se la ha creído todo el mundo. Básicamente era que desaparecía filosofía del programa de estudios del ciclo posterior a la primaria, lo que es la ESO, el bachillerato en España. Y inmediatamente hubo un escándalo y los filósofos se azotaron y Vox le impugnó al gobierno en el Parlamento por haber hecho ese desastre filosófico. Yo por otro lado estaba diciendo, muy bien, qué bien que quitaron la filosofía, dejen historia de la filosofía, que es importante, pero que debería ser una asignatura que presentara un historiador. Y lo digo porque los filósofos siempre tienen un sexo hacia la escuela filosófica a la que pertenecen y en la cual militan. Entonces no va a enseñar con tanto entusiasmo el materialismo un filósofo idealista, por decir algo, o un posmoderno no va a enseñar con tanto entusiasmo la filosofía continental. Entonces, para contar la historia de la filosofía, pues es mejor que sea un historiador. Pero yo estaba totalmente de acuerdo con quitar en filosofía, luego resultó que no. No es cierto nada de lo que han contado. Ni quitaron a la filosofía para mi gusto y horror de los nazis de Vox y de otros muchos, ni mucho menos, no. Los niños seguirán estudiando filosofía, simple y sencillamente que va a pasar a ser obligatoria en vez de optativa, pero deja de ser va a impartirse en 2 años, pero en el otro año, en cuarto año, cuando era optativa, va a desaparecer como optativa, pero total, ya los enseñaron. Entonces, deja de ser optativa obligatoria en el cuarto de la ESO, pero cada comunidad puede decidir si la ofrece o no. Esto siempre es una decisión de educación, del Ministerio de Educación, pero las comunidades tienen competencias educativas, las comunidades autónomas que conforman a España como una especie de cuasi federación, pero todavía no, ojalá y algún día sí. Y en bachillerato van a seguir teniendo filosofía y historia de la filosofía. Entonces, lo único que pasó fue lo que pasa siempre. Se inventan algo sabiendo que es mentira, pero sabiendo también que la mentira tiene las piernas largas, como decía Mark Twain, cuando la verdad se está poniendo los zapatos para salir, la mentira ya le dio la vuelta al mundo. Y es exactamente lo que ha pasado. Entonces, no se ve afectada la filosofía. Desafortunadamente van a seguir enseñándoles filosofía a los niños, que yo no sé qué sea enseñar filosofía. La verdad, no lo entiendo. No me queda muy claro cómo se enseña filosofía. Sé cómo se enseña historia de la ética, sé cómo se enseña historia de la filosofía, que es historia del pensamiento finalmente.
sé cómo se enseñan doctrinas filosóficas que ha habido a lo largo de la historia, pero enseñar filosofía es enseñar a pensar. Si enseñar filosofía, si enseñar a pensar fuera el objetivo, yo enseñaría pensamiento científico, lógicamente. Y lo explicaba yo en Twitter a alguien que estaba muy enojado con lo de la filosofía. Pero mira, la ciencia sabe qué preguntas puede y no puede hacerse. Si la ciencia no se pregunta, por ejemplo, ¿de qué color es la tristeza de los rieles del ferrocarril? Porque eso es poesía. Puedes hacer poesía sobre el color de la tristeza de los rieles del ferrocarril, por supuesto, y es legítimo como poesía, pero no es una área de análisis de la realidad que realmente sea ni siquiera válida. La pregunta no tiene sentido, pero es una pregunta filosóficamente válida. La ciencia te enseña a hacer preguntas razonables, preguntas acordes a la realidad del universo que está a tu alrededor, y te enseña a encontrar las respuestas a esas preguntas. Y alguien me dijo, pero es que la ciencia no ha encontrado todas las respuestas. No, todavía no las ha encontrado, pero sabe cómo buscarlas, porque mira, todas las preguntas que ha respondido la ciencia se habían hecho antes y no las respondieron nadie. El hecho de que haya preguntas que todavía quedan por responder no significa que haya una deficiencia en el pensamiento científico. Sencillamente necesitas más tiempo, necesitas más datos, necesitas más experimentación, necesitas mejores herramientas para abordar las preguntas que aún no se han contestado. Pero cuando yo me lo decía a alguien, pero es que yo te destruyo diciendo que es primero el huevo o la gallina. Yo te destruyo diciendo que es el huevo, tío. O sea, primero que nada, hubo huevos. Los huevos se inventaron en la evolución, aparecieron en la evolución. Se inventaron, no, por favor, no crean que estoy reificando las cosas. Los huevos aparecieron en la evolución mucho antes que las gallinas. Entonces primero fue el huevo y luego fue la gallina. E incluso, en el sentido más estrechito de la... Bueno, pero las gallinas, una gallina nació de un huevo y ese huevo vino de una gallina y así sucesivamente hasta el infinito. No. Hay un momento en que un dinosaurio que no llamarías exactamente una gallina, que ya tu definición de gallina no llega hasta allí, puso un huevo y de ese huevo salió un animal que ya llamarías una gallina. Entonces primero fue el huevo y luego la gallina, servido. Esa pregunta no la puede responder la filosofía, puede especular sobre ella, puede escribir libros sobre ella, puede dar conferencias sobre ella, pero no puede responderla. La ciencia responde cosas. Y todas las cosas que están fuera del espacio de la ciencia, yo creo que las atiende mejor la literatura de cómo las atiende la filosofía. Pero esas son tonterías mías. Michael o Michael Rondón, no sé cómo se pronuncia, lo siento, me pregunta, dice, el candidato Petro tiene propuestas socialdemócratas, pero lamentablemente no sabemos con certeza si es un demagogo. Pues mira, es que el problema es ese que no lo sabemos nunca con los políticos que no han estado en el poder. Pero, y por lo poco que me he enterado, que no he tenido tiempo de enterarme de Colombia, y lo siento con todos mis amigos colombianos, con todos los que nos ven, pero la opción no es muy agradable, o sea que básicamente tienes que jugártela. Siempre se vota por lo menos malo. El que esté esperando el candidato perfecto, que sea simpático, guapo, alto, honrado, que no haya mentido nunca, que nunca se haya enojado con alguien, que nunca se haya comportado de manera desagradable, que nunca haya bebido o nunca haya fumado, que sea un dechado de virtudes, quien está esperando ese candidato para votar por él, se va a morir esperando. Se va a morir esperando, porque no, los candidatos y los políticos son seres humanos y tienen todas las virtudes y defectos de los seres humanos. Tú lo que haces es comparar virtudes y defectos y dices, pues voy a votar por el menos malo, por el que parece menos malo. Y esa es la gran ventaja de la democracia, que si te equivocas lo puedes echar. A Putin no lo pueden echar. A Kim Jong-un no lo pueden echar. A Ortega no lo pueden echar. A los reyes es muy difícil echarlos. A los reyes que tienen poder, ¿no? Cada vez que hablo de reyes me salen con el rey de España. El rey de España no tiene ningún poder, es un jarrón chino, es un símbolo. No ejerce el poder. Pero cuando tienes un rey que ejerce el poder, como puede ser el rey de Tailandia o el rey de... no me acuerdo ahora quién tiene monarquía, porque todavía hay monarquías absolutas en este mundo y ahora no me acuerdo de ellas. Pero a esos no los puedes quitar, ¿no? Salvo que alguien los mate.
pero eso lo tienes para siempre. Y esa es la maravilla de la democracia. Yo creo que si enfrenta Colombia el asunto de que tiene un candidato malísimo y otro candidato que igual no es tan malo, y además tiene propuestas socialdemócratas, aunque según me han dicho también tiene chiflados de la izquierda Feng Shui, tenemos que cargar con ellos, son los hijos tontos de la familia, son los primos que no dan para más, pero ni modo, a veces se nos cuelan. Aún así, yo creo que valdría la pena intentarlo. Total, si no funciona siempre, siempre lo puedes echar mientras mantengas la democracia. En el momento en que renuncias a la democracia porque es mejor un dictador, porque es mejor un tirano, porque es mejor el gobierno y los militares, entonces ya no los puedes echar nunca, a menos que tengas una revolución sangrienta, que no sé, yo creo que nunca es sano para una población, para una ciudadanía, para una sociedad, tener una revolución sangrienta. Maximiliano, ¿por qué países pobres de África y Asia no la pasaron tan mal con el coronavirus como Europa y América? Nadie lo sabe, lo están averiguando. Pero ya el hecho de que los llames pobres, países pobres, implica que hay una relación entre el que no le hayan pasado tan mal con el hecho, con su pobreza, y probablemente no tenga nada que ver, no lo sabemos. Entonces nunca sugieras relaciones de causalidad o sí, de causalidad, de que una cosa tiene función de causar otra, que es un elemento sin el cual no se hubiera producido el otro, hasta que no tengas buenos datos. Encender rayito, perdón, como siempre, ahora venimos. ¡Tarán! Nuestro relampaguito. No ha venido el electricista a ponerme los enchufes para que el rayito esté encendido siempre, lo siento. Gracias por recordárnoslo. ¿Qué cosas de la psicología y la psiquiatría pasan a ser pseudociencia? No pasan a ser, son simplemente pseudociencia. Todo aquello que no tiene validación científica es pseudociencia. Toda afirmación que se hace como si fuera ciencia, pero que no tiene detrás el método científico para llegar a ella y la verificación independiente lograda a través del método científico, es pseudociencia. Eso vale para todo. Hay muchos elementos de la psicología, cada vez más, de cuando yo estudié acá, ni se diga. De cuando yo estudié acá, creo que los únicos que hacían experimentación y observación eran los etólogos y los conductistas. Y ahora creo que hay mucho más trabajo de experimentación, de laboratorio, de cuantificación, de observación rigurosa y de verificación independiente por parte de otros en la psicología. La psiquiatría está más cerca de la ciencia por el hecho de que precisamente es una rama de la medicina que va directamente a trabajar sobre todo con la parte farmacológica, y esa es muy simple. Si un medicamento así funciona o no funciona. Parece funcionar, no parece funcionar, se hacen más estudios, empiezas a usar si crees que funciona, pero luego si hay más estudios que dicen que no funciona, pues no funciona. Pero lo sabes a través del método científico, es el único. Leono, muchísimas gracias por el super sticker. ¿Debe la izquierda latinoamericana abandonar las ideas desarrollistas? Qué pregunta más importante. O sea, lo que me preguntas, vamos a ponerle, ¿qué es el desarrollismo? El desarrollismo es la idea de que un país sin tecnología debe desarrollar tecnología, debe buscar hacerse con los elementos de la tecnología, debe buscar el desarrollo económico, social y político para estar como están otros países que, al parecer, todo parece indicar que su población vive de manera más feliz, más digna, con menos sobresaltos, tienen medicina, tienen educación gratuita y universal, tienen, por ejemplo, ayudas a la dependencia, cuando una persona no puede moverse, depende de otros, pues hay apoyos para esas personas que dependen y apoyos para las personas que los cuidan, ese tipo de cosas, que solo se obtienen cuando tienes un excedente económico, es decir, que todo el rollo desarrollista comienza a partir del desarrollo económico de un país. Abandonar eso, abandonar la idea de desarrollarse, significa decir, hemos llegado a la conclusión, después de analizar cuidadosamente la realidad de nuestro país, que debemos seguir siendo pobres, ignorantes, supersticiosos
e incapaces de ser más felices de lo que somos hasta hoy. ¿Debe un país hacer eso? Yo creo que no, ¿no? La progresofobia de cierta izquierda finalmente entra dentro de los terrenos de un neoprimitivismo bucólico, pastoril, que es lo contrario a la Ilustración, que cree que de veras el pasado era bonito y que la gente vivía muy bien trabajando en el campo y yendo a la iglesia y obedeciendo al señor duque, conde, barón, whatever. Y que aquello era una vida maravillosa y la vino a joder el progreso maldito y la ciencia y la tecnología y los coches, esas cosas que echan humo y esos medicamentos malvados y YouTube y todas esas cosas. Es un neoprimitivismo bien ingenuo, primero que nada porque solo lo defienden quienes viven en las ciudades, con todos los beneficios que les da eso que están supuestamente rechazando. El ejemplo de esto siempre ha sido Juan Jacobo Rousseau, que fue el primer gran neoprimitivista, el antiilustrado, aunque se le ubica como parte de la Ilustración, en realidad es un antiilustrado, es un enemigo de la Ilustración. Y Juan Jacobo Rousseau siempre dijo que había que vivir en el campo y con los borreguitos y tocando la flautita como un pastorzuelo, de estos que aparecen en los óleos más cursis, pero él vivió en Ginebra y en Ginebra y en París. Él no vivió en el campo ni por accidente. Él en la vida real veía el campo como lo veía un amigo mío al que quiero mucho, que decía: el campo es ese lugar frío y húmedo donde pasan animales crudos, porque esto se lo ve, los animales los ven en el plato. Entonces, ese neoprimitivismo pobre de cierta izquierda y que comparte cierta derecha, sobre todo la religiosa, es primero que nada falso. El pasado no fue como lo pintan ellos, el pasado fue horroroso, la gente vivía 24, 29 años. Tenías reyes de 13 y 14 años que decidían mandarte a la guerra y tú ibas. Niños caprichosos que llegaron a ser reyes porque se murió su papá. Tenías 0 derechos, pero eso sí acompañados de 0 libertades. Trabajabas de sol a sol, podías descansar en una casa totalmente sin siquiera iluminación, con una situación de sumisión de la mujer, con una situación de odio, de miedo a la religión, de miedo al cura, de miedo a pecar, de miedo al infierno. Y por supuesto, en cualquier momento había una guerra y te mataban. Porque el mundo solía tener muchísimas más guerras de las que tenemos en la actualidad. Esa es la realidad, era la vida brutal, corta y violenta de la que ya se ha hablado. Entonces, el desarrollismo es la idea de que puedes salir de eso porque otros lo lograron. De una u otra manera, cada quien de manera distinta, ¿no? Esta idea de que todos los países ricos lo son mediante la depredación de los pobres no es totalmente cierta. Se puede ser un país en mejores condiciones. Sri Lanka fue un buen ejemplo hasta que la destruyeron, que es lo que contaba yo precisamente ayer en agroecología, en el vídeo de agroecología. Se puede llegar a ser un país de ingresos medios con un nivel de dignidad de la vida de la población sin necesidad de ser un extractivista, un colonialista, un invasor, como lo fueron Holanda, Francia, España, Inglaterra, ¿no? Hay otras formas de hacerlo y hay países que lo han hecho. Estoy pensando en lo que está haciendo Ruanda, que desafortunadamente lo hace bajo una bastante clara dictadura, aunque una dictadura que tiene un parlamento. Es una situación muy rara. Pero Ruanda está logrando crear un país que busca ser de medianos ingresos. Abandonar el desarrollismo es abandonar eso. Es resignarse a la pobreza, a la enfermedad, a los niños con parásitos, a la ignorancia. Yo no veo por qué deberíamos hacer cosa parecida. Al contrario, la izquierda debería ser la principal que diga: si quiero mejores condiciones para los trabajadores, quiero mejores condiciones para toda mi sociedad. Si digo que mi sociedad debe aguantarse como está, tengo que decirle al trabajador explotado, al trabajador, sobre todo lo que en América Latina todavía hay esas cuestiones,
que ya en otros lugares la legislación ha logrado controlar en gran medida. Tengo que decirles a los trabajadores, tienes que conformarte con lo que te pagan, con cómo te tratan y con que tu familia va a estar igual que tú o peor que tú el resto de la eternidad. No creo, ¿eh? No creo. Bueno, hay una cuestión que, hablando de esto de Internet, que yo quería tocar con ustedes, porque tenemos aquí el logotipo de Google. Me gusta tener el logotipo de Google porque es como el símbolo base de lo que se suponía que iba a ser Internet, ¿no? Sí, el Internet como lo soñaron los soñadores y los autores de ciencia ficción, pienso señaladamente en Isaac Asimov, que era fue un visionario que se imaginó una red mundial donde tienes toda la información. Toda la información disponible a tu alcance. No la tienes toda, pero tienes muchísima. La mayor cantidad. El otro día venía yo hablando con mi hijo y le contaba yo que se acaba de identificar, gracias al telescopio Hubble, la más lejana estrella jamás detectada. Erandel, que además le han puesto el nombre de un poema de J.R.R. Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos. Y mi hijo me empezaba a preguntar, bueno, ¿cuál es el agujero negro más grande? No sé por qué saltamos de las estrellas al agujero negro, a los agujeros negros, y me dice, ¿cuál es el agujero más grande que se ha visto? No me lo sé de memoria, pero buscamos juntos en Google y vamos a ver cuál es el agujero más grande que se ha detectado ahora, que no es el más grande del universo, seguramente hay unos más grandes, pero no hemos podido detectarlos porque no hemos explorado todo el universo con nuestros aparatos limitados como están. Pero se le puede tomar una foto al agujero negro. Sí, hijo, miras, hace un par de años fue más o menos, no me acuerdo, creo que hace un par de años, se usó a varios telescopios trabajando juntos, así como los espejos del James Webb, del telescopio James Webb, trabajan juntos y vimos cómo se habían ido alineando para poder trabajar juntos, así como los espejos del James Webb, pues los telescopios, varios telescopios del planeta miraron hacia un lugar determinado y pudieron hacer la imagen de un agujero negro. Vale, ¿cuánto tiempo tiene el agujero negro que tenemos en el centro de la galaxia? Digo, no tengo idea, hijo, a ver que yo no me lo sé, pero podemos buscarlo en Google. Vale, lo vamos a buscar. Bueno, en mi hijo lo entiendo, tiene 13 años. Pero muchos, todo el tiempo, y me pasa en Twitter, y me pasa en la vida real, y me pasa aquí mismo en YouTube, en los vídeos temáticos y en los streamings. Me hacen preguntas que se podrían responder con una búsqueda en Google. Con una sencilla búsqueda. O sea, lo mismo que me estás preguntando lo pones en la barra de búsquedas de Google, das Enter y tienes no solo la respuesta, tienes una respuesta mucho más amplia, muy probablemente de la que yo te pueda dar, no solamente por mis limitaciones personales, sino por el hecho de que no tengo tiempo para dedicarme a hacer un tratado de cómo se crean los agujeros negros, de qué tamaño era la estrella que creó el agujero negro que tenemos en el centro de la galaxia. Pues no sé, pero los astrónomos lo saben y lo podemos ir a averiguar. Lo buscas en Google. Pero la gente no usa Google, no usa Internet para eso. Va y me pregunta, o me pregunta a mí, o le pregunta a un divulgador científico, o le pregunta a cualquiera que se le ponga más o menos a tiro, que dice que maneja un tema determinado y van y le preguntan, ¿no? No se está utilizando, o sea, no se está utilizando Internet para aquello que nos gustaba tanto, la idea de una enorme fuente de información donde tengas todos los datos que necesitas o muchísimos datos, más datos de los que puedes absorber en el mundo y que todo lo que te interesa está allí, puedes tirar de él con una simple búsqueda. Y ahora ya puedes hacer la búsqueda hasta por Alexa, ¿no? Le preguntas a Alexa, ¿cuál es el agujero negro más grande del universo? A lo mejor Alexa te contesta, o Siri, traigo a Siri en el teléfono. La gente está utilizando Internet para jugar
para mandarse mensajes, para usar las redes sociales, que a mí me parece excelente. Soy amiguísimo de que Internet sea una forma de comunicación privilegiada que ha cambiado la realidad del universo, la realidad de nuestro mundo, la realidad de nuestras sociedades. No tengo nada en contra de que se use para mandarse mensajes. La gente lo utiliza para ver Netflix o para ver porno. La gente utiliza Internet para hacerse videollamadas. Pero mucha gente no está utilizando Internet para informarse. Y entonces sueltan en Facebook lo primero que les dijo una comadre o un compadre chiflao, un cuñado, y lo sueltan como si fuera verdad porque no lo han ido a confirmar en Google o en Internet, sí, en cualquier buscador. Si no quieren Google, hay otros buscadores bastante más limitados, pero bueno, allá ustedes. Pero buscarlo en Internet, a lo que me refiero es a buscar las cosas en Internet. Hay gente que hace preguntas muy válidas en el lugar incorrecto. El mejor lugar para hacerlos es la barra de búsqueda de tu navegador de Internet. Yo empiezo a sospechar que mucha gente no sabe que Internet sirve para eso. Y mi segunda sospecha es que mucha gente sabe que Internet igual sirve para eso, pero no sabe cómo se hace. Dominan hoy WhatsApp, Telegram, Twitch, TikTok, Twitter, Facebook y Instagram. Es necesario dominar Instagram. Pero no saben, o no saben que lo pueden usar también para responder a aquella tontería. Oye, ¿dónde está el botón para hacer esto en el automóvil que me acabo de comprar y que es un automóvil que ya no se parece a los automóviles a los que yo estaba acostumbrado? Porque, bueno, la tecnología avanza. ¿Dónde está el botón que hace tal cosa? Y se van preguntándole a la gente, y lo preguntan en Facebook, y te lo preguntan en Twitter, pero no lo preguntan en la barra de búsqueda de su navegador, donde en el modelo del automóvil marca tal, modelo tal, ¿dónde está el botón que hace tal cosa? Sí, yo, que abre la puertita de la gasolina. El otro día le pasó a alguien que abre la puertita de la gasolina o dónde están los limpiaparabrisas, whatever. Lo preguntan en todos lados, menos en Internet. Miren, decíamos que hablábamos de filosofía y de la enseñanza de la filosofía. ¡Uy, qué importante es enseñar filosofía en la escuela! Yo no sé para qué, insisto. Pero si no vas a enseñar pensamiento científico, mi pregunta es, vamos a ver esto. Mi pregunta es, ¿por qué no enseñas a buscar en Internet? A los niños no se les está enseñando a buscar en Internet. Es decir, cómo funcionan las palabras clave, cómo funcionan los operadores bayesianos, cómo puedes utilizar ciertos trucos para limitar tu búsqueda, por ejemplo, a un tiempo determinado o a una serie de dominios determinados, ¿no? Buscas .gov y vas a tener la información del estado que esté en servidores del gobierno de Estados Unidos. Pones .es y solo vas a tener información de servidores que están en España. Todo el enorme herramientaje que tiene la red y los navegadores de la red para encontrar la información que necesitas, no lo sabe usar la gran mayoría de la gente y no se lo estamos enseñando a los niños, que los llamamos nativos digitales porque suena bonito. Ay, son nativos digitales porque juegan al Fortnite. No, sí, está muy bien jugar al Fortnite. Mi hijo es buenísimo. Pero no basta. Es necesario aprender a buscar en Internet. Es la puerta a todo lo que te interese, a todo lo que quieras, a todo lo que te sea útil. De preguntar una receta en Facebook con 40 personas, de los cuales van a responder 10 que no conocen la receta, que nunca la han hecho, probablemente la buscaron en Internet ellos también. ¿No es mejor buscar la receta en Internet? Fíjense, no estoy hablando de física, de química, de biología, de genómica. Estoy hablando de una receta de
de tallarines Alfredo que funcione. Y si buscas recetas de tallarines Alfredo, resulta que hay un lugar que es el del restaurante Alfredo, que te enseña a hacer, no los tallarines, perdón, los fettuccini Alfredo, como los hace el restaurante que los inventó y los hace famosos y donde pagas un dineral por irlos a comer en Roma. Puedes tener la receta del fettuccine Alfredo. Va a ser mejor que la que te cuente cualquiera en Facebook. No veo a nadie, además, de los que han llorado por la filosofía, diciendo, está muy bien, pero ¿qué tal que le quitamos 1 hora a la semana a la filosofía? O antes de que los niños lleguen a la ESO, a la filosofía, ¿por qué en segundo o tercero de primaria no empezamos a enseñarles a buscar en Internet? Porque eso sí, llegan a sexto y les dicen, búscalo en Internet. Y los niños dicen, ¿y eso cómo se hace? Que te lo enseñen tus padres. Tus padres tampoco saben cómo se hace. Yo creo que tenemos un problema porque es la herramienta más impresionante que ha tenido el intelecto humano en toda su historia, en sus 10.000 años de civilización, en sus 300.000 años de existir más o menos como especie. Es la herramienta más estupenda que hemos logrado desarrollar. Y la gente que vive en países desarrollados, ya no te digo en países con problemas de acceso a Internet, no sabe buscar en Internet. A mí me parece una tragedia y me parece que habría que levantar la voz y a ver si me ayudan a levantar la voz. Y así igual hacemos enojar a más gente. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver un poco. Ya me metí en un lío. Bueno. ¿Qué opina Mercedes Sosa? He hablado de Mercedes Sosa en algún lugar. Yo la conocí de lejos. Bueno, sí, no la conocí de lejos. Hablé con ella de lejos un par de veces. Me parecía una voz impresionante, una de las contraltos más estruendosas, además con un manejo absolutamente brutal de la voz y una proyección enorme. Yo me acuerdo. El momento en que más me impresionó en la vida de Mercedes Sosa, estábamos en el Palacio de Bellas Artes en México, estaba cantando, ella se sentaba, tocaba el bombo a veces, o estaba simplemente sentada, por el sobrepeso terrible que tenía, y cantaba sentada, lo cual es poco cómodo para, ya lo hemos comentado, para el diafragma de los cantantes, ¿no? El cantante siempre va a cantar mejor de pie, tiene mayor posibilidad de usar su diafragma y de usar todo su aparato de captación de aire para cantar. Pero me acuerdo que estaba Mercedes Sosa cantando con su bombo en Bellas Artes y de pronto se levanta, deja el bombo, se levanta, hace a un lado el micrófono, da un paso al frente y llena el Palacio de Bellas Artes con su voz. Y tú te quedabas diciendo, esto es fuera del universo. Que los cantantes de ópera lo hacen, evidentemente, porque Mercedes Sosa era una cantante popular de folclore y canto nuevo latinoamericano. Así que soy un gran fan, fui un gran fan y sigo siendo un gran fan de Mercedes Sosa. Creo que tiene una voz maravillosa, creo que es de esas voces irrepetibles en gran medida y además por toda la información que yo he reunido a lo largo de los años, desde aquellos años en que nos conocimos, porque yo andaba también en el mundo de la música folclórica, me metí en demasiados líos. La música folclórica y el canto nuevo, Mercedes Sosa era una buena persona. Y esto no siempre se puede decir de los artistas, así que me da gusto que se pueda decir de Mercedes, a quien se llamaba y se le decía con todo cariño la negra Mercedes. En Argentina te dicen negro cuando tienes el pelo oscuro. Cuidado. Porque ya he oído gente que alguna vez a Fontana Rosa, el dibujante que además fue uno de los guionistas grandes de Lelutier, que ayudaban en el desarrollo del humor de Lelutier, y a Fontana Rosa le llamaban el negro Fontana Rosa, y una vez oí que alguien dijo, es que el negro Fontana Rosa, y dijeron, eso es racista. No, no lo es. Le decimos el negro Fontana Rosa porque le dijéramos el rubio Fontana Rosa. El rubio no es una agresión racista. Entonces, la negra Mercedes Sosa, la negra Mercedes era maravillosa y fue un gusto poderlo escuchar en vivo. ¿Qué me dices? ¿Qué opina de Salvador Borrego y su libro Derrota Mundial? Salvador Borrego era basura nazi y su libro es basura nazi. Salvador Borrego fue hasta el último día de su vida basura nazi. Su libro y sus seguidores son basura nazi. Son el enemigo. De todo lo bueno que te puedas imaginar, son el enemigo.
Santiago Niño es un tipo que hace economía con astrología. Podrías no hacerle caso. Yo sería cuidadoso, nada más. Alguien que hace la economía a partir de los datos astrológicos y de la carta natal de un país, yo sería un sujeto enormemente cuidadoso. Y te voy a decir nada más a qué nivel es la tontería de este señor. Dice, la tecnología hace cada vez más prescindible el trabajo. Uy, ¿quién hace la tecnología? ¿La tecnología no la hacen trabajadores? Desde su diseño hasta su implementación. O sea, porque esta tablet pues no la tuvo que inventar un señor y la tuvieron que fabricar otros señores y la tuvieron que traer y vendérmela a otros señores. Se avecina un futuro donde los ciudadanos dejaremos de ser necesarios. ¿Qué ciudadanos? Las empresas existen para vender cosas. ¿Estás sugiriendo que las empresas van a matar a sus clientes? Son tonterías que se dicen desde reflexiones más bien filosóficas que no tienen nada que ver con la economía en serio y que tienen más que ver con la astrología. Yo sería muy cuidadoso. Dama Say No More, muchísimas gracias por el superchat. Malena Vega y Andy, o sea, es la gente de Colombia de Andina Radio. Muchísimas gracias. No sea malo con la filosofía, si no es que yo sea malo con la filosofía, es que la filosofía no es buena para uno. A ver, no, espérense, vuelvo a aclararlo, para los que no me hayan oído antes, tengo todo un vídeo sobre esto. Filosofía es lo que hacemos todos cuando especulamos, cuando reflexionamos, cuando pensamos. Filosofía como sinónimo de pensar lo hacemos todos. Lo hago yo aquí, luego lo haces tú, lo hace todo el mundo en su casa. Todo el mundo es filósofo y me parece muy bien. A partir de ahí hacemos preguntas y hacemos ciencia y un montón de cosas más. Yo estoy discutiendo el tema de la filosofía como profesión, estoy discutiéndolo como asignatura, como una forma que pretende obtener conocimientos que no son conocimientos, pero que disfraza como conocimientos porque si no, los filósofos tienen que ponerse a trabajar, los filósofos profesionales. La actividad filosófica es de lo más noble del mundo, a partir de ella lo hacemos todo. El ser humano es un ser humano, el ser que piensa y es el ser que reflexiona respecto a su realidad. Entonces, en ese sentido, todos somos filósofos. Lo único que yo discuto es que ningún licenciado en filosofía piensa mejor que una persona que no sea licenciada en filosofía y que piense rigurosamente. Entonces, mi problema es con la disciplina profesional de la filosofía y con la idea de que puede ser una asignatura escolar, no con la actividad de pensar. Si queremos enseñarles a pensar a los niños, insisto, que me parece muy bien, les enseñamos método científico. ¿Qué opina de los estudios de género? ¿Realmente es una ciencia? No, no es una ciencia, es una parte de la filosofía postmodernista, de la filosofía crítica, pero no es una ciencia, no tiene nada que ver con ciencia. De hecho, rechaza la ciencia. Para poder existir tiene primero que nada que rechazar una serie de elementos de carácter científicos. ¿Qué opinión tienes del canal El Robot de Platón? Que no lo he visto nunca. Entonces no opino nada. Dani Rebe, la revolución industrial es lo peor que nos ha pasado al tiempo. ¿Y por qué estás usando YouTube? Huye de la revolución industrial, vete a hacer una choza con pajita. Vive del campo, aléjate de nosotros. Shh. No te vas a ir, ¿verdad? Dani, no te vas a ir. Porque estás en contra de la revolución industrial, pero te encanta todo lo que ha producido, empezando por YouTube. Muy bien. Hay cosas que no sé de qué hablan y por lo tanto me las salto. El sindicalista me ha preguntado varias veces sobre Frente Obrero y vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté varias veces. ¿A qué Frente Obrero te refieres? Ha habido muchísimos frentes obreros y hay un concepto de Frente Obrero que es muy vago.
que es la idea de que todos los obreros comparten intereses de clase. Entonces, mientras no me aclares tu definición de frente obrero, yo no puedo opinar. No sé, esa idea de Sócrates que dice Nelson, yo no jamás la leí. Y mira que leí a Sócrates, me leí completos los diálogos de Platón, ¿eh? Y no recuerdo esa frase. Perdón, he tratado de evitarlo, pero me llegan mensajes por aquí y luego estamos a medio streaming y Siri cree que le hablo y me contesta. Entonces se vuelve muy... María Ingracia Pérez, ¿qué rescatarías de la Edad Media? De la Edad Media rescataría un montón de cosas. Primero que nada, la música. La música de la segunda parte de la Edad Media, de lo que es la Baja Edad Media, la música del Ars Nova, es totalmente rescatable. Los conocimientos de las catedrales la semana pasada. Esto es importante. En el periódico El Correo de España, en la sección de ciencia, buscan ciencia, mis artículos otra vez están siendo públicos. Mis artículos están accesibles al público, porque antes cuando solo salía en papel era solo para suscriptores. Y entonces, pues yo durante muchos años escribí mis artículos sin siquiera ver cómo salían. Y tengo la gloria de que uno de los mejores ilustradores de España, que es Miquel Casal, me ilustra mis artículos desde hace 18 años en El Correo. Y precisamente la semana pasada hablé de cómo se construyó una catedral medieval, de los avances tecnológicos que hubo para la construcción de las catedrales medievales. Yo rescataría mucho de la Edad Media, lo que no rescataría es la ignorancia y la religión. Quitado eso, sin problema. Para ahora música, ¿has escuchado a Morgan James? Sí, soy fan de Morgan James, adoro a Morgan James. Es una de las voces que más me gusta escuchar, es una de las capacidades interpretativas más maravillosas que creo que hay en la actualidad. Y el problema es que la primera vez que quise hacer algo con la música de Morgan James, me bloquearon, me armaron un pitote. Bueno, pero vamos a hablar de Morgan James. Probablemente lo que pasa es que estoy haciendo mucho de Postmodern Jukebox, pero el Dream On, la versión que hizo de Dream On de Aerosmith con Postmodern Jukebox está considerado un clásico. La capacidad interpretativa de proyección de Morgan James es una de las mejores voces que hay en la actualidad. Así que sí, va a haber Morgan James, por supuesto, en Ahora Música. Es que dice Julián Hernández, me da risa esto un poco. A ver, no es que me dé risa, pero dice... Uy, y la banderita la tapa, lo siento. Que usted es la voz de la razón en la izquierda y yo soy de derecha, pero usted da argumentos que hacen que uno reflexione sobre su forma de ver el mundo. Parece magnífico. Lo siguiente es que te pases a la izquierda inteligente y pensante. Entonces, están recomendando el libro de un terrorista. Esto es alucinante. El libro de Ted Kaczynski, un sujeto que se dedicó a mandarle bombas a profesores de matemáticas. Dicen que él es el que tiene el secreto para deshacernos de la revolución industrial. Sus bombas hubieran sido imposibles sin la revolución industrial. Las bombas con las que asesinó gente el terrorista este. Estoy alucinado de que alguien pueda seguirle la corriente a este personaje. Vamos a tomarnos un par de minutos. Ahora sí, no he podido hablar de la mitad de las cosas que he querido hablar. Quizás me enrollé demasiado con otras cosas. Bueno, lo de siempre. Ya lo saben ustedes. Este es un hecho incontrovertible que ustedes conocen ya bien, por lo menos los que conocen este canal. Y si les contara cómo no me da la vida esta semana. Traté de hacer un videoblog. Traté de hacer un videoblog contándoles cómo no me daba la vida y no tuve tiempo de acabar de hacer el videoblog. Así de patética es esta situación. Volvemos en un par de minutos.
Bueno, estamos de regreso. Estoy viendo. Hay alguien que está aquí promoviendo directamente el anarquismo asesino de Ted Kaczynski. A mí me parece fantástico, porque todas las críticas que se hacen a la sociedad industrial se hacen desde la sociedad industrial. Nadie se quiere ir. Esto es, deberíamos tenerlo como un punto importante, ¿no? ¿Por qué la gente critica tanto, le molesta tanto el, eh, el- lo industrial y el consumo y todo esto y no es capaz de dejarlo? Pues deberían irse. Yo no, yo creo. ¿Por qué voy a saber yo, verdad? Bueno, voy a contar una cosa muy rápida, pero que me parecía interesante. Miren, hay muchas veces que se presentan una serie de problemas y la reacción de la gente, o la reacción sobre todo de personas que se creen a la vanguardia de la sociedad, es el lloriqueo y la prohibición. Hablamos de la prohibición hace un tiempo y me llama mucho la atención esto, ¿no? Si hay un problema social o un problema de cualquier tipo, la primera reacción es prohibirlo y lloriquear mucho. Ay, es que este mundo, claro, el consumismo, no, es que, no, es que el progreso es malísimo, la revolución industrial, no. Pero es que también para qué quieren ciencia habiendo religión y ese tipo de cosas. Y favorecemos quizás un poco en nuestra sociedad eso porque aplaudimos mucho al que lloriquea mucho. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después de los outsiders. Por ejemplo, el que lloriquea mucho respecto a todo lo mal que está en nuestra sociedad. Como es imperfecta, es una sociedad imperfecta, alguien como Pablo Iglesias tiene muchísimo éxito, tiene muchísimo público, o Abascal, que sería su contraparte, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar algo que está muy mal en una sociedad. Siempre lo vas a encontrar. Y si lo usas, lo destacas y gritas que eso está muy mal, ¿vas a quedar bien? Sí, es cierto. España, el precio de la electricidad es altísimo, sí, también en toda Europa. No, pero España, esto es culpa del gobierno, estamos sufriendo la tiranía. Vale, y sí es cierto, estamos pagando precios muy elevados por la electricidad. Eh, el, el, la gasolina ya llegó a 2 euros. Maldito gobierno. Oye, pero es que hay una guerra en Ucrania. No, esto es culpa de él. Y te lo señalan y la gente, ay, mira, sí, es que se da cuenta de la realidad en la que vivimos. Qué vida tan difícil. Hay injusticias de todo tipo. No hay suficiente atención a los niños, no hay suficientes escuelas, no hay suficientes médicos. Hay problemas y dedicarse a lloriquear por ellos es uno de los mejores negocios que tenemos a nuestro alrededor. Y a mí me preocupa mucho porque no creo que, creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de ir un poquito más allá. Y les voy a poner un caso. Yo alguna vez me contaron uno, pero no sé si sea cierto o es un mito. Y la idea es esta, un señor decidió que quería reciclar papel periódico. Para reciclar el papel periódico lo que tienes que hacer es quitarle la tinta en la que se había impreso, obviamente, el periódico. Y entonces alguien se dedicó, digo, insisto, esto probablemente es un mito, lo otro que voy a contar no es un mito. Entonces se dedicó durante muchísimo tiempo a buscar solventes para la tinta de periódico y probó todas las sustancias del mundo, babas de murciélago, ácidos de todo tipo, y o se llevaban el papel o no quitaban bien la tinta del periódico. Hasta que un día se le ocurrió diseñar una tinta que se pudiera disolver. Entonces se puso a trabajar en una tinta de periódico que fuera igual de barata o igual de cara, con un precio comparable al de la tinta que se utilizaba en las máquinas offset para imprimir periódicos, que tuviera la misma calidad, que secara, que no se emborronara, en fin, que fuera como la tinta a la que ya estaban acostumbrados tanto los editores de periódicos y los impresores como el público lector, y una tinta que además se pudiera disolver, que fuera que fuera atacada por un solvente determinado. Entonces, una vez con la nueva tinta, la pudo disolver y además pudo reciclar el papel periódico. Eso es buscar soluciones. Y a veces las soluciones son cambiar el problema. Y es algo en lo que nuestros gloriosos políticos y nuestros críticos sociales están muy poco preparados. Y hay un caso que sí es muy, muy reciente,
de alguien que ustedes no saben quién es. Eso es lo más interesante. Hace unos años, los seres humanos descubrimos bastante tardíamente que limpiarnos el trasero después de defecar con papel seco solamente no era todo lo higiénico que queríamos. Y empezamos a utilizar toallitas húmedas de bebé, porque las toallitas húmedas de bebé son suaves, son húmedas, son muy aromáticas algunas de ellas, y te limpiabas con ellas y quedabas verdaderamente limpio por primera vez probablemente en milenios. Y esto se empezó a extender en nuestra sociedad, por lo menos en las sociedades europeas y estadounidenses. No sé qué tengo aquí. Es que, claro, fui a cortarme el pelo y tengo pelitos y entonces me están molestando y estoy rascándome, disculpen ustedes. Bueno, el caso es que la gente empezó a utilizar masivamente las toallitas para limpiar a los bebés como papel higiénico húmedo. Pero eran toallitas de bebé, que es una tela no tejida muy resistente. Cuando se empezó a usar masivamente las toallitas para limpiarse el trasero, esa tela no tejida muy resistente empezó a crear tapones brutales en los drenajes de grandes ciudades. Pero vamos, brutales de sacar con excavadoras toneladas de toallitas que no se deshacían y que estaban taponando los drenajes, taponando las grandes cañerías, las grandes drenajes profundos incluso. Ya saben que los drenajes tienen rejas en algunos puntos y en esos puntos se acumulaban como un monstruo de las profundidades las toallitas con las que la gente se estaba limpiando el trasero. Hubo quien lloriqueó hasta el cansancio. Se estaba demostrando que éramos lo peor del asunto para manejar nuestro medio ambiente. Claro, estábamos siendo inconscientes ecológicamente. Lo que había que hacer es prohibir las toallitas. ¿Ves? La sociedad está en plena decadencia. Ahora tapamos con nuestras toallas de bebé llenas de suciedad. Tapamos los desagües de las grandes ciudades. El fin está cerca, el apocalipsis se aproxima. Alguien, no sé quién, me gustaría conocer el nombre, decidió hacer otro tipo de tela no tejida. Una tela no tejida que después de un rato en el agua se disgregara en sus fibras de celulosa. Y esa nueva tela no tejida, que es distinta de las toallitas de bebé, la empezó a comercializar. Alguien está taladrando aquí, pero disculpen ustedes, el ruido no es culpa mía. La empezó a comercializar como papel higiénico húmedo. Papel higiénico con agua. Papel higiénico que podías utilizar como las toallitas de bebé, pero que después de echarlo al inodoro se disgregaba y ya no creaba esos tapones gigantescos. Cambió el problema para resolverlo. Los que lloriqueaban callaron y se fueron a buscar otra cosa por la que lloriquear. Los que querían la prohibición se fueron por otro lado a buscar qué más prohibir. Y el problema desapareció y nadie se fija en ese problema hoy. ¿Se acuerdan cuando se prohibieron los pajitas, popotes, tubitos, o como en cada país llamen a ese que se utiliza, ese tubito de plástico que se utilizaba para absorber bebidas como tontos? No cambió absolutamente nada, pero el lloriqueo hizo que se prohibieran. Ahora ya no hay de esos, no ha cambiado absolutamente nada, no ha mejorado el medio ambiente, no se ha reducido sensiblemente la cantidad de plástico que echamos a los mares, porque la mayor cantidad de plástico la echan a los mares 5 países asiáticos que necesitaríamos pedirles que se controlen ellos también, no que no tengamos que controlarnos nosotros con lo que tiramos al mar, esto es importante, pero todo el postureo de los tubitos, pajitas, popotes utilizados para beber, que cambió las políticas de las de empresas como McDonald's y como otras, fue muy sonoro y no sirvió para nada. En vez de cambiar el problema, en vez de resolver el problema, el lloriqueo y las soluciones a rajatabla a veces no son realmente lo que necesitamos. Quizás en algunos casos sí, por supuesto, pero en otros me queda clarísimo que no. Por lo menos eso creo yo. Ustedes crean lo que les parezca correcto. Y, además,
Vamos a ver, le gusta la música andina menos ahora que antes. Antes me gustaba, pero el problema es que no tuvo, y lo he hablado mucho respecto del folclore latinoamericano en el que yo me moví, no tuvo solución de continuidad, no tuvo segunda parte, no tuvo acto 2. El canto nuevo estaba tan politizado que no se preocupaba por la música de una manera muy profunda. Que no está mal, el canto nuevo venía mucho al caso en los años del plomo en América Latina, por supuesto, en los años donde teníamos unas dictaduras aterradoras, pero no evolucionó, no se convirtió en parte de la música popular normal, común y corriente, ni adquirió carta de ciudadanía en el siglo XXI. Se quedó como una especie de fósil musical. Esto le ha pasado al folclore en toda América Latina. Y no le ha pasado al folclore, curiosamente, que yo lo he comentado mucho, anglosajón, que creó el folk rock. Yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer grupos de folk rock en México, uno de ellos era el ONTA. Creo que hasta Jaime López anduvo por ahí por el ONTA. Y entonces los puristas del folclore los odiaban porque, oye, uno creo que una vez sacó una guitarra eléctrica y bueno, por poco lo linchan. Y los del canto nuevo decían que no estaban lo suficientemente comprometidos políticamente. Y total que no hubo el ambiente necesario para mantener las tradiciones y al mismo tiempo abrir los espacios para que esas tradiciones alimentaran otros tipos de música. Entonces, claro, a estas alturas, ponerme a oír, llegando hasta el carnaval quebradeño, mi cholita, no me representa lo que me representaba a los 17, 18 años. Una opinión sobre Esquivel, el músico mexicano. Si te refieres a Esquivel, el que escribió Un tipo como yo, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. A ver, un segundo. Sergio, si estás hablando de Sergio Esquivel, era un tipazo. Era un tipazo que no encontró acomodo en la música comercial en México, pero promovió una trova muy, muy, muy rica en Yucatán, que es de donde él era originario, y contó historias que son de las que había que contar, más allá de me dejaste y estoy muy triste, que es legítimo y es válido, pero no puede ser lo único que cantes. Un tipo como yo me pareció una canción maravillosa, pero tiene una canción, Sergio Esquivel, la voy a comentar probablemente en Ahora Música, que se llama La novia. Me acuerdo que empieza a las 5, anuncian las campanas en la catedral. Y todos los días a las 5, y esto parece que está basado además en un hecho real que ocurrió en la catedral, creo que de Mérida, Yucatán, o de alguna catedral de alguna ciudad de Yucatán. Todos los días a las 5 se presentaba una mujer anciana vestida de novia porque se iba a casar. Una mujer que había perdido la razón. No me acuerdo ya, no me acuerdo porque hace años que no oigo la canción, pero me acuerdo de la melodía con una claridad enorme. O le matan al novio o el novio no llega o algo y ella pierde la razón y entonces todos los días va a las 5 de la tarde a la catedral vestida de novia. Hoy igual que ayer y siempre, como tantas veces frente al mismo altar, fíjate, me acuerdo de la letra, linda, no sé qué, y enamorada, va a esperar al tipo que nunca va a llegar, al tipo que nunca llegó. Es una historia de ciudad, es una historia de amor del más triste, es una historia de lo que se vive en la ciudad, de las vivencias comunes que tenemos. Esa es una de las canciones de Sergio Esquivel que a mí me parecía excelente, maravillosa. Y decías tú, es que, ¿por qué no estamos oyendo eso en vez de estar oyendo la misma canción? Es que me dejaste y estoy muy triste. Chicos, sí, es muy triste que te dejen, pero puedes cantar otra cosa de vez en cuando, no digo siempre. De vez en cuando contar otra historia de toda la vasta realidad de los seres humanos que se mueven a tu alrededor y que cuando no los están dejando y están muy tristes tienen otras cosas que vivir. Yo fui un gran fan de Sergio Esquivel, me dio mucha tristeza, por cierto, murió recientemente, de manera relativamente reciente.
Eh, bueno, voy a contar otra cosita que va mucho más allá de todo esto. Y aquí va a haber muertos. Miren, vamos a hablar del espionaje ruso. Los rusos siempre han sido buenos para esto. Imagínense, los rusos llegaron a inventar falacias tan brutales como los protocolos de los sabios de Sion, que los nazis siguen creyendo que son ciertos, para atacar a los judíos. El espionaje ruso y el jugar a las patadas ha sido una buena tradición. Pero ocurrió lo siguiente el otro día. Perdón. El responsable del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es un tipo que, a ver, ustedes pueden caerles muy mal a Estados Unidos y caerles muy mal a las Fuerzas Armadas, pero el que está a cargo de la protección de Estados Unidos seguramente sabe lo que están haciendo sus enemigos, ¿no? Ese es su trabajo. Entonces, este señor que se llama Glenn Van Herk, dijo que el gobierno de Rusia tiene más espías en México que en cualquier otro lugar del mundo. Por algo será. La respuesta del presidente mexicano fue de locura. México no es colonia. No, no lo es. Un país independiente desde 1824, pero ¿qué tiene que ver eso con que haya un montón de espías rusos en México, como siempre los ha habido? Esto a mí me recordó mucho la escena así del capitán Renault en Casablanca, ¿no? I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Sí, o sea, esto que sabe todo el mundo vino a sorprender al señor López Obrador. No lo puedo creer. Este señor que está aquí se llama, espérenme, el señor que está aquí se llama Naum Eitingon, Naum Isaakovich Eitingon, pero también fue conocido como Leonid Alexandrovich Eitingon. Este señor, junto con esta señora, que es Eustaquia María del Río, se organizaron para que el hijo de esta señora, que era el señor Jaime Ramón Mercader del Río, matara a Trotsky en México. La operación soviética para el asesinato de Trotsky por orden de Stalin fue una operación gigantesca en la que intervino gente legendaria en la KGB, como el coronel Sudoplatov. Bueno, la historia fue, evidentemente, mataron a Trotsky. Yo puedo hablar largamente del asesinato de Trotsky porque es un tema que he estudiado enormemente. Pero vamos, tenemos clarísimo que operaba la Unión Soviética intensamente en México. ¿Por qué? Porque les gustan las rancheras. No, hombre. Por esto. Todo lo que se ve en rojo es la frontera terrestre de Estados Unidos con México. Después del Paso viene una cosa menos recta, que es el Río Grande o Río Bravo. Río Grande lo llaman en Estados Unidos, Río Bravo lo llaman los mexicanos. Y el Río Bravo marca el resto de la frontera. Y en el Río Bravo hay multitud de zonas donde se puede vadear el río. De allí que se llama espaldas mojadas a los mexicanos que pasan a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados, porque llegaban con la espalda mojada, porque se echaban todas las cosas, se desnudaban, se echaban las cosas a la espalda y pasaban el río vadeándolo o nadando. Se puede, no es un río demasiado caudaloso, por lo menos no en ciertas zonas. Entonces hay muchos pasos donde esto se puede hacer y quienes se dedican a mover gente de un lado a otro de la frontera lo saben perfectamente. Yo conocí a un cubano que era del gobierno, sabíamos que era gente del gobierno, y un día se pasó de México a Estados Unidos como si hubiera desertado de Cuba y se fue a incrustar en Miami con el exilio cubano, ¿no? Y yo decía, el Juan Carlos se pasó, él tenía que ver con los escritores, estaba haciendo un libro sobre cómo se escribía la novela, me entrevistó a mí y a un montón de gente. Y Juan Carlos se fue
dejó Cuba y se fue a Estados Unidos. Sí, desertó. No, ya, pero a su familia no le quitaron el maravilloso piso que tenían en un último piso con terraza. Nah, se fue a eso, ahí murió, por cierto. Porque sí, México es el único lugar donde el tercer mundo se toca con el primer mundo exactamente, y la frontera es enormemente porosa. Puedes meter lo que quieras, puedes meter manadas de elefantes por ciertas zonas. Ahora menos porque ya hay los muros y rejas y demás que se ha hecho, pero si te lo propones, metes una manada de elefantes sin que se entere nadie. Entonces, tenemos casos que se han registrado a lo largo de los años que ya no deberían asombrarnos. Por ejemplo, este es el caso de Raya Kiselnikova, que pidió asilo político en México en 1970. Estaba prohibido, ella venía a trabajar en la embajada y tenían prohibido relacionarse con los mexicanos y acabó ligándose a uno. Entonces, al desobedecer, fue presionada para que dijera con quién había salido. Era un agente extranjero, probablemente le iba a sacar información sobre la embajada. Esta mentalidad paranoica que necesitas para ser miembro de la inteligencia internacional y del mundo del espionaje. Y el responsable de hacerle la vida imposible a ella fue esta chulada de personaje que es Oleg Nechiporenko. Era el segundo secretario consular de la embajada. A la izquierda lo tienen con su uniforme de la KGB y a la derecha lo tienen hoy, porque Nechiporenko vive hoy y ha contado su historia como espía en México. México era la central fundamental para mover espías rusos, espías soviéticos hacia Estados Unidos. Bueno, ella finalmente incluso acabó trabajando para la CIA porque le habían hecho la vida imposible a los soviéticos. Luego hubo otro personaje llamado Gennady Vostrikov, residente en México, que se relacionó también con una mujer mexicana, y el señor Nechiporenko se metió a casa de ella a ver qué informes tenían de si él estaba sacando documentos que estuvieran llegando al enemigo, a la CIA. Estábamos viviendo una guerra, y era la Guerra Fría. Y el mejor lugar para meter espías soviéticos a Estados Unidos era México. Es que esto es tan simple como es simple pensar que hoy sigue pasando exactamente igual con los espías rusos. No. Bueno. Aparte de Nechiporenko, tenemos este otro personaje que también es bastante conocido, que es Nikolai Leonov, que ahora es un político ultranacionalista ruso. Qué raro, ¿no? Si tú eras de la KGB, pues ahora eres un ultranacionalista de ultraderecha, es lo normal, ¿no? Leonov fue enviado a los 25 años a estudiar español, y en México se hizo curiosamente amigo de Raúl Castro y del Che Guevara. En 1955, cuando se estaba preparando la expedición de México a Cuba. Y le regaló libros sobre la Unión Soviética al Che Guevara y bla, bla, bla. Bueno, se fue en 1956, regresó en el 59 como segundo secretario de la embajada y agregado de prensa. Y era el enlace con los comunistas latinoamericanos a los que la Unión Soviética financiaba, porque estábamos viviendo una guerra que se llamó la Guerra Fría, y los comunistas latinoamericanos, financiados por la Unión Soviética, promovían el comunismo en América Latina, y Estados Unidos, con sus salvajes gorilas y dictadores, promovía que el comunismo no avanzara en América Latina. Era una guerra. Era fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero era caliente entre los representantes por poderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por ejemplo, el 16 de abril de 1968, este personaje, Leonov, según informa la Dirección Federal de Seguridad de México, se reunió con dos personajes colombianos, Feliciano Pachón y Librada Moreno, que ya los estaban siguiendo, los vieron, se fueron a Bogotá, y cuando llegaron a Bogotá fueron detenidos. Uno traía $70,000, él traía $70,000 y ella $30,000, y confesaron que era dinero para el Partido Comunista Colombiano y las Fuerzas Armadas Rebeldes Colombianas, las FARC. No sé si saben ustedes quiénes son las FARC, las tenemos muy presentes. Leonov era el contacto con los miembros de la izquierda mexicana, pues hablaba español y sabía historia de América Latina, etcétera, etcétera. Una multitud de estos personajes fueron expulsados de México en 1971. Casi no apoyaban a la guerrilla en México porque no les convenía.
Por eso ya he contado yo que las guerrillas mexicanas eran generalmente maoístas y se entrenaban en Corea del Norte, en vez de entrenarse en Cuba como se entrenaron todas las guerrillas comunistas que funcionaban en América Latina, ¿no? Esta especie de fortaleza es la embajada rusa en México. Y esta es la demostración de que por supuesto que es cierto que Rusia tiene más espías en México que en ningún otro lado, porque es lógico, porque los mueve a Estados Unidos y de regreso, no porque estén espiando a Andrés Manuel López Obrador. Lo harán, pero vamos, no, los principales no están viendo las mañaneras a ver qué dice Andrés. No, hombre, su objetivo es sobre todo Estados Unidos. Entonces ponen a Hispan TV, que es la televisión de los ayatolas, que está muy cerca de Putin, pregúntese usted por qué, a decir que Rusia no tiene espías en México. Y lo peor del asunto es esto. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le pide a Estados Unidos pruebas de que hay espías rusos en México. Te lo van a decir mañana. Pásate como a las 8 y te lo van a decir. Les voy a decir a ustedes que es lo verdaderamente alarmante de toda esta historia, que tiene algo de cómico y tiene algo de trágico y tiene algo de la realidad de una guerra que vivimos los que tenemos edad para acordarnos de la Guerra Fría. El problema es este. Este señor, Andrés Manuel López Obrador, me preocupa muchísimo que realmente crea que no hay espías rusos en México, que no hay fuerzas de inteligencia internacionales moviendo sus intereses en México como lo hacen todos los países. Todos los países. Dicen que cuando Diakanov, Voskovoinikov, Kolomiakov, Bolchakov y Nechiporenko fueron expulsados en 1971, al subir las escalerillas del avión, que en aquel entonces eran escalerillas, gritaron a coro como México no hay dos. Pues sigue sin ser. Pero por Dios, por el Dios de los... por Zeus y por Huacantanca. Realmente el gobierno mexicano actual cree que no hay espionaje, cree que está, por el hecho de ser un país independiente, está aislado de los conflictos internacionales que se producen a todo su alrededor. Cree que lo que haga México con Pemex o con la Comisión Federal de Electricidad o con cualquier cosa que afecte a la economía no está siendo vigilado por países que quieren defender sus intereses y que lo hacen todos siempre, y realmente cree que con esta frontera que tiene México con Estados Unidos, Rusia no está utilizándola para meter y sacar a sus agentes de los Estados Unidos, como Estados Unidos utilizará otros sistemas para meter y sacar a sus agentes de Rusia, más difícil por el control de la población que hay en Rusia, que es menor en Estados Unidos. Pero Estados Unidos mete y saca a sus agentes y a sus espías. Realmente ese nivel de ingenuidad lo tendrá el presidente de México. Yo espero sinceramente que no, pero ya no sabe uno qué esperar. Bueno, ¿crees que algún día el mundo del rock se llegue a tomar en serio The Warning? Siento que su público no es precisamente rockero. Te equivocas enormemente. Su público es profundamente rockero. No solo rockero, hay un gran público metalero que sigue a The Warning. Lo que pasa es que tienen un público más amplio que el público estrictamente rockero. Yo y toda la gente que conozco que creo que sabe algo de música y que se ha acercado a The Warning, gente que han sido productores, gente que han sido cantantes de rock, bajistas de rock, que conocen el mundillo del rock, y velo tú en las reacciones que se dan a The Warning en YouTube, todos te dicen, el mundo las va a descubrir y van a ser una gran banda. Van a ser un nombre conocido, como puede ser cualquier grupo de rock que tú consideres que es hoy internacionalmente conocido. Más que Hailstorm y más que The Pretty Reckless, que son dos grupos que yo encuentro muy respetables
y que son los que se están llevando ahora a The Warning, acaban de descubrir a The Warning, Hailstorm y The Pretty Reckless. Y de pronto han decidido que se las van a llevar a su gira de verano. Y entonces la gira Mayday de The Warning ahora se ve ampliada con la gira que van a hacer con Hailstorm. El mundo del rock, no he visto a nadie, yo he visto a mucha gente enormemente escéptica que le dicen, bueno, es que tienes que oír a estos. Mira, los voy a oír porque ya me han dado tanta lata, sus fans son pesadísimos, somos pesadísimos, y las oyen y dicen, caramba, aquí hay talento, aquí hay calidad. Yo creo que el mundo del rock está destinado a incorporar a The Warning como uno de sus grandes elementos. Así que, bueno. ¿Me refieres al Frente Obrero Español liderado por Roberto Vaquero? No tengo datos. Lo siento, sindicalista o syndicalist, que sería unionist, porque syndicate es otra cosa en inglés, no es lo mismo en español. Ponte unionist en vez de syndicalist. El sindicalismo es el unionism. El Frente Obrero Español de Roberto Vaquero no lo ubico. Si son los que escracharon a Iglesias, me divierten porque son más extremistas que el propio Iglesias, pero creo que si son esos es una izquierda residual, ¿no? Lo que te encanta es la sección de las historias de horror de libre mercado. Bueno, pues la semana que viene vamos a contar una gran historia, la última gran historia de horror de libre mercado, la última grandota de las historias de horror de libre mercado, la última grandotota. Muchas gracias a quienes me dicen cosas bonitas, yo no se los... Creo que se pasan conmigo, pero ¿qué opino de un curso de milagros? ¿Se puede decir que es una secta? No sé, pero es un negocio. Nadie te enseña a hacer milagros. ¿Qué opinas de la revocación de mandato de López Obrador? Creo que no hay que participar en ella. Simple y sencillamente. Déjalos solos. Es una consulta popular tan enormemente amañada como la consulta para cerrar el antiguo aeropuerto y construir en su lugar este aeropuerto para que el ejército mexicano tenga recursos. Ya he dicho que de Jordan Peterson no tengo opinión, porque el tipo no le hallo ninguna relevancia. A ver, ahora se usan pajitas para beber de cartón, sí, pero saben horrible. Yo de niño usábamos pajitas, popotes de cartón, de papel. Eran espirales de papel pegado, antes de que se hicieran de plástico, y sabía horrible. A mí me parece una tontería, yo bebo levantando el vaso, no creo que se me caiga la mano por levantar el vaso. Dice Antonella Ventura, soy pesimista, creo que Rusia iniciará o provocará una guerra mundial. Las negociaciones fracasan porque Rusia exige cosas que nadie puede cumplir ni está dispuesto a cumplir. Mira, Rusia no tiene con qué provocar una guerra mundial. No tiene los elementos necesarios. Estamos decía ayer un comediante de Estados Unidos, al que yo veo mucho, a Colbert, estamos en la 5ª semana de la guerra de 3 días en la que iba a tomar Kiev, Rusia. Rusia no va a cumplir nada, nunca ha cumplido nada, pero es que tampoco nos vamos a sorprender otra vez, estamos en esto, ¿no? Rusia no ha cumplido lo que se comprometió a hacer para salir de Kiev. I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Ya lo sabemos, no cumplió y no va a cumplir, pero va a tratar de sacar las mayores ventajas posibles, pero por otro lado está informando sin necesidad, sin haber llegado a ningún acuerdo, que va a reducir su presión sobre Kiev y la va a centrar en el Donbass. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque Putin ha recapacitado de que no debe atacar a una ciudad. No, se debe a que la defensa de Kiev le ha dado hasta con el gato. Y mira, a mí no me gusta, o sea, yo soy pacifista y preferiría no tener que alabar una guerra, pero alabar a quien se defiende de una agresión lo voy a hacer toda la vida. Voy a alabar a las resistencias siempre, y la resistencia de Ucrania ha sido maravillosa, espectacular, noble, decidida. A esa gente no es fácil derrotarla. A gente que se ha comportado como Ucrania se ha comportado estos 5 meses, estas 5 semanas, derrotarla no es fácil. Puedes tomar su ciudad, puedes tomar sus ciudades, pero vas a tener una resistencia subterránea los próximos años.
Putin está totalmente disociado de la realidad. Lo último que yo leía de gente que está, de alguna manera, tiene fuentes cercanas al Kremlin, es que, sobre todo desde la pandemia, Putin se ha aislado porque tiene un miedo atroz al coronavirus. Me encantaría contagiarle al que yo tuve en enero. Tuve mi coronavirus de Reyes, mi COVID-19 de Reyes. Y entonces su aislamiento de siempre se ha agudizado. Ustedes ven esas mesas que está usando, habla con sus generales a 20 metros, unas mesas entonces que solo tienen los gobernantes, ¿no? Los que hacen catering de bodas. Pero el aislamiento de Putin es enorme. Y esta invasión la desarrolló con 2 o 3 estrategas, pero sin consultar con los generales rusos que saben de guerra. Lo cual parece estarse demostrando con el mal desempeño de Rusia en el campo de batalla. No tiene asesores, tiene gente que le dice que sí. Como todos los dictadores al final, como todos los tiranos, no tiene quien le ponga un contrapeso, porque la supervivencia depende de darle por su lado. Los grandes oligarcas rusos no van a hacer nada porque su fortuna y su situación depende de Putin. Putin levanta un dedo y el más grande millonario ruso mañana es pobre. Pero hay grandes sectores del ejército que no están nada contentos y que son los que en un momento dado pueden influir para impedir que esto tenga una escalada, que sería una guerra mundial, que sería una guerra nuclear, y no sabemos lo que va a ocurrir en tal caso. Tienen que autorizar las órdenes de Putin una serie de militares que al parecer están cada día menos convencidos de que esto haya sido una buena idea. No nos queda de otra que esperar que así sea. Por otro lado, en Rusia la información está corriendo, pese a que se han tratado de bloquear los medios de información, está llegando la información y cada vez más rusos están diciendo: nosotros no tenemos nada que hacer en Ucrania. Del mismo modo en que antes se dijo en Estados Unidos: nosotros no tenemos nada que estar haciendo en Vietnam o no tenemos nada que estar haciendo en Irak. Entonces yo creo que se puede todavía apostar al pueblo ruso y se puede apostar a los altos niveles del ejército ruso para que esto no se salga de madre. Pero de ahí en fuera, yo soy optimista porque existe aquel hombre que se negó a responder al presunto ataque nuclear, aquel teniente ruso que le costó además varios disgustos. Lord Warwick, ¿qué opinas que se quitara Russia Today? No, o sea, hay que dejar que la propaganda nazi y del enemigo que quiere invadirte sea difundida. Me parece muy bien. Un canal del Islam, por ejemplo, del Daesh, ¿crees que deberíamos tener en Europa? Sí, ¿no? O sea, necesitaríamos tener un canal del partido nazi, luego otro canal del Daesh, explicando por qué tenemos que autodegollarnos todos en vez de que tengan que venir ellos a cortarnos la cabeza, que es muy fatigoso. ¿Qué más se te ocurre que deberíamos tener? ¿Qué otro canal sería lógico que tuviéramos? Pues, hombre, para escuchar a los otros, un canal racista directamente, por ejemplo, un canal antigitano. ¿Te parecería una buena idea que en España tuviéramos un canal de televisión antigitano que nos hablara de todas las barbaridades que se han dicho en contra de los gitanos, las presentara como realidades patentes, porque así estamos oyendo a los otros y podríamos contraargumentarlos? No, lo repito, la libre expresión no implica la libertad de mentir. Tú puedes opinar libremente, pero si vas a dar datos, o son veraces o no tienes derecho a utilizar las plataformas públicas. Punto. Esto lo entiende casi cualquiera. Yo puedo opinar que fulano es un imbécil, pero si lo acuso de un delito, no tengo derecho a acusarlo abiertamente de un delito sin que lleguen y me detengan y me digan: usted está cometiendo un delito de calumnias, o demuestra que este señor cometió un delito, o el que va a la cárcel es usted. No hay libertad de mentir, no hay libertad de falsear la realidad, y por lo tanto, no.
¿No sería mejor contraargumentar a Russia Today? Hay que silenciarla, como se silencia a los nazis, como se silencia a los racistas y como se silencia a los islamistas que nos quieren cortar la cabeza a todos. ¿Vale? Gracias. Durante la dictadura en Chile la música andina estuvo prohibida, también asesinaron a algunos de sus exponentes, sí, precisamente por eso, porque tenía una identificación ideológica muy clara hacia la izquierda. Y cuidado, aquí hay una izquierda, aquí cuando decimos izquierda no decimos forzosamente la izquierda marxista, aunque era la dominante en aquel entonces. A todo demócrata y a todo progresista medianamente liberal se lo llevaban entre las patas las dictaduras que promovió Estados Unidos en la Guerra Fría. Entonces, Juan García Esquivel no lo conozco, pero la música lounge no es lo mío. También México tuvo espionaje alemán en la Primera y Segunda Guerra, por supuesto. En la Primera Guerra tenemos el famoso telegrama. Ay, ahora se me olvidó el nombre. Lo tengo aquí, pero el telegrama mediante el cual Alemania le pedía a México que se uniera al eje, prometiéndole contra el telegrama Zimmermann. Fue un telegrama secreto del gobierno alemán, del gobierno del Kaiser, para tratar de que México se militara junto con Alemania en contra de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial fue un poco más difícil, sobre todo porque el ataque, si mal no recuerdo, el ataque de los barcos, de los submarinos rusos contra los barcos petroleros mexicanos fue en 1942. México era neutral, pero México le daba petróleo a Estados Unidos para su esfuerzo bélico, petróleo que en parte luego se iba a la Unión Soviética y a Gran Bretaña. Y entonces, sabiendo que los buques tanques petroleros mexicanos abastecían de petróleo a Estados Unidos, el comando alemán mandó que se hundieran en el Golfo de México 2 barcos petroleros mexicanos, el Faja de Oro y no me acuerdo cuál era el otro. Y a partir de ese momento México entra le declara la guerra a Alemania y se alista del lado de los aliados. Y esto evidentemente dificulta muchísimo. Más bien antes del inicio de la guerra, estamos hablando de 1938, 39, sí hubo movimientos de espionaje alemán en México que creo que están reflejados en varias novelas policíacas, están reflejados en algunas novelas, porque sí, evidentemente, con la frontera que tiene México con Estados Unidos, cualquiera que quiera llegar ilegalmente a Estados Unidos se usa México como puente, pero es que es absurdo. ¿Considera que el presidente de México es manejado por un grupo de poder? No. Mira, esa explicación es eterna. Todo lo explican así. Hay un grupo muy poderoso que está arreglándolo todo, que lo tiene todo decidido, que lo tiene todo manejado, que lo tiene todo controlado perfectamente, y nada parece indicar que nada esté controlado perfectamente. Pero es la forma fácil de hacerte el sabio cuando estás reunido con un grupo de personas. Tú analizas, no, porque este movimiento político puede tener estas implicaciones. No. Si eso ya lo acordaron ellos allá arriba. Y claro, quien lo dice así, suena como si supiera lo que está hablando. Te voy a contar un caso. Poco antes de irme yo de México, tuvimos la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas para el gobierno de la Ciudad de México. Yo ya era asesor trabajaba en uno de los grupos de asesoría de Cárdenas de comunicación, y era yo mi principal asesor en comunicación y cosa por el estilo, era yo infantería, que es lo que siempre he sido. Y tuvimos una reunión de exalumnos del bachillerato, me encontré ahí gente que no había yo visto en 30 años, ¿no? 20 años. Y entonces, bueno, yo conté cómo estábamos trabajando en la campaña de Cárdenas, que creíamos que podíamos ganar la Ciudad de México. Y entonces viene uno que no lo veía yo desde que salimos del bachillerato y me hubiera gustado no volverlo a ver. Dijo, no, eso ya está pactado, Cárdenas va a perder.
¿Perdón? Sí. Cárdenas tuvo una reunión con alguien y empezó a inventarse cosas. Cárdenas tuvo una reunión con alguien y entonces acordaron que él va a perder, pero luego lo van a nombrar de tal cosa y le van a dar mucho dinero y entonces... Y el PRI va a seguir gobernando la Ciudad de México. Se vale, ponle dinero. Hicimos una apuesta que nunca me pagó. Por supuesto que no era cierto, pero suena muy bien siempre decir que hay alguien que está en el poder, que en los asuntos estos está metido Putin, está metido, que Joe Biden le llama a López Obrador y López Obrador le baila de hawaiana. Y una serie de tonterías que hipersimplifican realidades enormemente complejas de equilibrios de poder en todo el mundo, que son de niños tontos. No hagan caso de eso, de verdad. De verdad, no hagan eso. Aquí no sé quién es esta persona que me escribe en cirílico. Muy chistosito. ¿El rock y el metal ya están muertos? No. ¿Pero por qué va a servir? No, a ver, no, el rock no está muerto. Punto. Stanislav Petrov sí es el hombre que se negó. Es que es el hombre gracias al cual está vivo usted y estoy vivo yo. Y es fue un teniente del ejército soviético. Es uno de los héroes. Voy a escribir un día la historia también de Petrov para él. Los vídeos. Es que no me da tiempo. Dice, en Estados Unidos permiten que existan grupos nazis y los dejan hacer marchas. Yo creo que los hacen para tenerlos ubicados. No, lo hacen principalmente porque creen en la libre expresión. Y la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la libre expresión permite que los nazis hablen. Eso no quiere decir que les den un canal de televisión. En España, un nazi puede hablar, pero no tienes por qué oírlo. Y es mejor que estén fuera y hablando en la calle a que estén en el clandestinaje, porque es más difícil infiltrarse en ellos. Cuando están abiertos y cuando los dejas que estén allí, que hagan de cuando en cuando una manifestación, y otros lloriquen muchísimo, cuando dejas que hagan una manifestación, les tomas fotos, pues es muy fácil para las fuerzas de seguridad del Estado infiltrarse en esos grupos. Pues son grupos abiertos, no son grupos cerrados paranoicos. Yo tampoco estoy descubriendo el hilo negro con esto, debo decir. Pero, bueno. ¿Qué me falta? La frontera Canadá-Estados Unidos. El problema es meter gente en Canadá, porque meter docenas y docenas de personal soviético a Canadá era mucho más difícil, porque Canadá finalmente también es parte del Reino Unido. Así que, no, parte de la Mancomunidad Británica de Naciones. Es más difícil y es menos porosa. Es muy curioso esto. Les voy a contar esta historia, antes de cerrar con la poesía. Hace muchos años yo he sido amigo de muchos veteranos de la guerra de Vietnam, algunos de ellos verdaderamente espectaculares. Me acuerdo de mi amigo el Loco Patterson, que cuando vio que se acercaba que lo llevaran a la guerra, porque llevaban niños de 17, 18, 19 años a la guerra, se puso a aprender vietnamita. Lo único que se le ocurrió al Loco Patterson fue aprender vietnamita. Porque él primero empezó a tener lo que llamaban los retrasos por estudios. Bueno, yo estoy en la universidad, estoy estudiando mi carrera, no me pueden meter al ejército, vale. Y así de los 19 a los 26 años estuvo haciéndose tonto, 24 años por ahí. Pero cuando se dio cuenta que ya no le iba a funcionar, se puso a aprender vietnamita. Su idea era que lo metieran en inteligencia y no lo mandaran a matarse en la selva, lo cual le funcionó muy bien, salvo que estuvo en la batalla de Da Nang como miembro de la inteligencia, pero estuvo en la batalla de Da Nang. Ese era un personajazo. Yo conocí otro que era muy peculiar porque fue de los primeros veteranos de guerra de Estados Unidos que regresaron a Estados Unidos y que la gente en la calle les escupía la cara y les preguntaba cuántos niños habían matado. Porque aunque efectivamente se cometieron enormes atrocidades, como en todas las guerras, y de manera muy especial algunas en Vietnam, sobre todo con cosas como el napalm, no todos los soldados que estaban allí eran asesinos y bestias brutales. De hecho, sabemos que en las guerras la gran mayoría de los soldados nunca disparan sus armas. Es un dato psicológico importantísimo para entendernos y entender cómo nos denigramos como especie. Entonces,
regresó y se dio cuenta sobre todo que había millones de jóvenes que tenían mi edad cuando en aquel entonces, el que tenía yo cuando me puse a la guerra de Vietnam, 17, 18 años. No sabes ni limpiarte el trasero debidamente y te van a mandar a matar gente al otro lado del mundo. Entonces organizaron lo que llamaron un ferrocarril clandestino. Ferrocarril clandestino ya se llamaba el que sacaban esclavos negros del sur de Estados Unidos y los llevaba al norte para darles la libertad. Entonces organizaron un ferrocarril clandestino que iba a Canadá y tenían un grupo de personas clandestinas que movían a objetores de conciencia de la guerra de Vietnam para darles casa, para llevarlos en coche de aquí a allá, luego subirlos en un autobús para mandarlos hasta allá y luego que tenían otro que los cruzaba a Canadá. Pero Canadá tenía abiertas sus fronteras a los objetores de guerra estadounidenses. Está cuajado Canadá y cuando yo estuve allá en la boda de mi hija, conocí a 3 o 4 veteranos, que no son veteranos de la guerra de Vietnam porque huyeron a Estados Unidos y ahora tienen 75 años y se han quedado en Canadá felices de la vida. Y yo tuve conversaciones interesantísimas con varios de ellos. Pero más que nada la frontera de Canadá era porosa, fue porosa durante la guerra de Vietnam para eso, para que los chavales huyeran de que los iban a mandar. Te mandaban con 6 semanas de entrenamiento básico, te mandaban a la guerra en la selva vietnamita, contra unos señores que estaban defendiendo su tierra, a su familia y su futuro. O sea, que jugaban mucho más sucio de lo que podías jugar tú, pero además estaban justificados porque estaban resistiendo. Entonces, esa es la historia pues, de la porosidad de Canadá, pero no, era mucho más fácil meter espías rusos por México que por Canadá. Bueno, pues vamos a esto que no quiero dejarlo de hacer hoy. Este señor que tenemos aquí se llamó Pedro Salinas y nació en Madrid en 1891 para morir en Boston, en Estados Unidos, en 1951 a los 60 añitos de edad. ¡Qué barbaridad! Es miembro de la generación del 27 y no voy a decir más porque, como digo, yo no hablo mucho de los poetas, me gusta hablar de su poesía. Y Salinas es uno de los grandes de la generación del 27. Entonces vamos a leer 3 pequeñas cosas de Pedro Salinas. La primera se llama Ayer te besé en los labios. Ayer te besé en los labios. Te besé en los labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada ya, para nada. Lo había querido antes, se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron, y dura este beso más que el silencio, que la luz. Porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. La poesía te hace mejor persona y los poetas a veces son mejores personas y a veces no, pero lo importante es la poesía, no los poetas. La voz a ti de vida, a ti de vida, de adeudar, no de vida, de vivir. La voz a ti de vida. Tú vives siempre en tus actos, con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías, es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos sale la luz que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a 10,000 kilómetros, lo dejas todo, te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí, con los besos, con los dientes la desgarras, ya no es duda. Tú nunca puedes dudar. Porque has vuelto los misterios del revés, y tus enigmas, lo que nunca entenderás,
Son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar, y es el tuyo. Los prodigios que están descifrados ya. Y nunca te equivocaste, más que una vez, una noche que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía, y la quisiste abrazar, y era yo. No rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar. El agua cristalina. La realidad disfraza su propio sueño y dice, yo soy el sol, los cielos, el amor. Pero nunca se va, nunca se pasa si fingimos creer que es más que un sueño. Y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se le escaparía si dejamos de soñar que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en tierra. Pedro Salinas, muchísimas gracias por la poesía, como le decimos a todos nuestros poetas, y sigan leyendo poesía, vean, oigan poesía, busquen en YouTube a los poetas leyéndose, la mayoría son muy malos, pero son ellos leyéndose, y acérquense a la poesía, los hace mejores personas, de verdad. Y aquí Oscar Daniel me riñe por algo. Mauricio ya hizo varios vídeos sobre lo que dice... perdón, no me está riñendo, a mí está riñendo alguien más. Las masacres efectuadas por los ucranianos en Donbass son ataques perpetrados por grupos nazis. Los ucranianos no son nazis. Hay nazis ucranianos, hay nazis rusos, hay nazis españoles, hay nazis mexicanos. Y en una situación de guerra, los nazis que participan en la guerra cometen atrocidades. Pero no son todos los ucranianos. Mira, y ya se me iba a pasar esto y voy a tenerme que alargar un poco, pero está esto, porque la izquierda que se presume radical y no lo es, la izquierda que se presume extremista y no lo es, solo es tonta, ha dado mucha lata con esto, con el nazismo que claramente hay en Ucrania, tratando de presentar a toda Ucrania como reflejo de los nazis que tiene Ucrania, por desgracia, como tienen todos. Y entonces, una persona a quien yo conozco personalmente y he trabajado con ella en la Semana Negra, Patricia Simón. Patricia Simón está en Kiev en este momento, y me quito el sombrero, Patricia, porque de veras se requiere un valor y una entereza periodística extraordinarios para estar en este momento en Kiev, en Ucrania, y he entrevistado a esta unidad anarcocomunista que combate a Rusia en el frente de Kiev. Esta unidad anarcocomunista está compuesta fundamentalmente por mujeres, su comandante es una mujer, pero mandaron a que los entrevistara, Patricia, a Dmitry Kupriyenko, a quien le llaman Cooper, supongo que por lo de Kupriyenko, y a Anton Parambul, que es el traductor, no sé si del ucraniano al inglés o del ucraniano al español, no sé cómo los entrevistó Patricia Simón para La Marea. Y ellos dicen, a diferencia de las estupideces que dice la presunta izquierda europea, occidental y concretamente la española, Europa tiene que entender que Rusia es un estado imperialista que quiere ocupar todos los países que pueda. El régimen de Putin tiene tantos elementos fascistas en su gobierno, mata civiles, niños y no pararán, dice Kupriyenko. Le traduce al inglés Parambul, o sea, la entrevista es en inglés. Parambul estaba terminando su formación como maestro en artes marciales cuando comenzó la guerra y decidió unirse a la guerra, porque los ucranianos han decidido luchar y resistir, y yo me quito el sombrero también entre ellos. Kupriyenko subraya que ellos no son partidarios de la OTAN, que son anarcocomunistas, por supuesto que están en contra de la OTAN.
y no cree que vayan a declarar un espacio de exclusión aérea, que es lo que Zelensky le ha estado pidiendo a la OTAN, que declare un espacio de exclusión aérea que exigiría que aviones de la OTAN patrullaran los cielos de Ucrania con el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial, iniciar un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, que es lo que nadie quiere, y como nadie lo quería, es un pretexto absurdo de Putin para hacer esta guerra. Pero, dice, debe hacerse todo aquello que contribuya a parar la muerte de civiles, y si la OTAN ayuda, está bien. Fíjate, esta gente está en contra de la OTAN por motivos ideológicos que te pueden explicar durante horas, pero como para ellos lo importante es parar la muerte de civiles de su país, si la OTAN ayuda, está bien. Mientras aquí tenemos a unos menos que anarcocomunistas, leninistas reconvenidos, diciendo muera la OTAN y que la OTAN no intervenga en Ucrania, porque no está en el frente de batalla. ¿Ves la diferencia? Sobre el batallón Azov, fundado en 2014 por destacados representantes del neonazismo ucraniano, porque el batallón Azov es lo que te sueltan todos para decirte Ucrania es nazi, todo el ejército ucraniano es nazi, uy, Putin está haciendo muy bien en desnazificar Ucrania. Esto te lo dicen combatientes que son lo más antinazi que te puedas echar a la cara. Según numerosas fuentes consultadas por Patricia en distintas ciudades, tiene entre sus miembros voluntarios de distintas ideologías políticas o despolitizados. Es decir, ya no es el batallón que era antes, es un batallón que ahora es mucho más ideológicamente diverso. Y esto lo admiten estos narcocomunistas. No se puede decir que sea de izquierda, pero no todos son nazis. Pero respecto al ejército y a las Fuerzas Armadas ucranianas, dice Kupriyenko, es verdad que cada vez hay más gente de ultraderecha en el ejército y en nuestra sociedad, pero no son tantos ni es un problema tan grande como se cree. Quienes están magnificando la situación del nazismo en Ucrania son los amigos de Putin, porque las personas razonables que conocen lo que está ocurriendo en el mundo saben que hay nazis en todos lados, pero que en ningún lado son tan relevantes. Y vuelvo a decirlo, los partidos nazis en Ucrania tienen el 5% de los votos y creo que no tienen representación parlamentaria. Un partido nazi como Vox en España tiene el 14% de los votos, representación parlamentaria, y le acaban de entregar, por cierto, la Secretaría de Cultura la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, porque han entrado al gobierno de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, en España, tenemos un gobierno nazi, pero tenemos que preocuparnos porque hay nazis en Ucrania, aunque no tengan la representación y la fuerza que está adquiriendo el nazismo en España. Hazme el favor. Vamos. Y dicho eso, los dejo. Ya, se me hizo tarde. Bueno, se me hizo tarde solo por 4 minutos, está bastante bien. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo, les agradezco muchísimo que me acompañen. Perdón, no pasé para acá. Les agradezco mucho que hay en este momento 199 personas y que en un momento dado haya habido casi 300 personas escuchándome. Compartan el canal, recomienden el canal, difundan la música que hacemos. Si no quieren hablar de política, hablemos de música. Si no quieren hablar de sociedad y de agroecología, que tengo enojados a muchos con lo de la agroecología, hablemos de otras cosas. Pero aquí se habla de cosas y nada de lo humano nos es ajeno. Difundan el canal, eso es lo mejor que pueden hacer, y si aparte nos pueden apoyar en Patreon o en PayPal, también se los voy a agradecer muchísimo. Quiero seguir adelante con este canal, creo que hay muchas cosas que hacer, creo que hay muchas cosas que decir y que no se están diciendo en otro lado, porque si se estuvieran diciendo en otro lado yo me ahorro el asunto y hasta me da la vida para hacer otras cosas. Entre tanto, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos lo que toquen hoy. Tengo que encontrar mi salida, o sea que estoy así como hablando. Ya la encontré. ¿No? Sí, no, sí. Bien. Sean buenos con los demás, pórtense bien, hagan el amor bonito, sonríanse, quiéranse ustedes y quiéranse entre ustedes. Y por lo que a mí se refiere, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Nos vemos.